Hola. Bienvenido al iceberg de sucesos ocurridos durante rodajes de películas. Gracias al apoyo que tuvieron las primeras dos partes, decidí recopilar ambas. Asimismo otros casos que tenía pensados para la tercera parte, además de unos extras. Los datos de los anteriores vídeos los resumiré. Si quieres verlos más a detalle, te recomiendo ver la primera y la segunda parte, aquí en mi canal. Sin nada más que agregar, te dejo con el video. Supuestos avistamientos de fantasmas. Cuando se trata de misterios en los rodajes de las películas, rápidamente saltan a la vista casos como el del niño fantasma de 3 hombres y un bebé, que generó un gran revuelo en su época. Se decía que era el fantasma de un pequeño que saltó del edificio donde se grabó la cinta, aunque después se descubrió que era una figura de cartón de uno de los actores del film que fue dejado ahí por accidente. Asimismo está el caso de uno de los actores de baja estatura del Mago de Oz. Cuenta la leyenda que uno de los extras pasaba por problemas personales, por lo que optó por eliminarse a sí mismo, y no encontró mejor manera que dejarse colgando en el set de grabación. Se dice que el cuerpo del actor se podía ver en una de las escenas de la película, muy al fondo, siendo algo muy aterrador. Al igual que la leyenda urbana anterior, se desmintió, resulta que no era ningún cuerpo lo que se podía ver al fondo, sino que era una de varias aves que se usaron para darle una atmósfera más realista a la película. El caótico rodaje de El Mago de Oz. Esta cinta de 1939 es una de las más queridas de todos los tiempos, sin embargo, hasta años recientes se supo que los actores pasaron por un calvario al filmarla. En aquellos tiempos, la pintura corporal solía contener una variedad de sustancias tóxicas. La pintura verde que usaron para cubrir el cuerpo de Margaret Hamilton para su disfraz contenía niveles tóxicos de cobre. Tuvo que seguir una dieta líquida estricta durante el rodaje debido a eso. No solo tuvo que soportar el maquillaje tóxico, sino que también sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Desafortunadamente, durante una escena, quedó atrapada en una trampilla mientras intentaba escapar de un incendio y pasó 6 semanas recuperándose de sus quemaduras. Sin embargo, de lejos, uno de los casos más lamentables relacionados a esta cinta, fue el del hombre de hojalata. Originalmente se habían agendado al actor Woody Ebsen para que lo interpretara. La productora intentó varios métodos para hacer el maquillaje para el actor, pero ninguno los convencía. Hasta que intentaron usar pintura plateada con polvo de aluminio. Esta les dio el toque exacto que necesitaban, sin embargo, no fueron conscientes de que esta pintura era altamente tóxica. Pasados 9 días del rodaje, Ebsen colapsó, teniendo que ser internado 2 semanas en el hospital debido a graves complicaciones respiratorias. Debido a esto, la productora contrató a Jake Halley para reemplazarlo, con quien utilizaron otro tipo de maquillaje menos dañino. Lo que no impidió que le causara una dolorosa infección ocular al actor. El asesino del exorcista. Una de las escenas más impactantes del exorcista, es cuando se lleva a la protagonista a realizarse una angiografía cerebral, y asimismo insertarle una sonda en el cuello. Uno de los participantes de la escena es Paul Bateson, quien era radiógrafo en la vida real. Bateson pasó a la historia por ser el culpable de acabar con el periodista Addison Beryl. Homicidio por el que fue condenado a 20 años de prisión, saliendo en libertad en el año 2003. Bateson, estando en prisión, se jactaba de muchos otros homicidios contra la comunidad gay. Sin embargo, estos nunca se le pudieron imputar de manera oficial. El Resplandor enloqueció a Shelley Duvall. La aclamada cinta de Stanley Kubrick tiene en su historial un hecho lamentable. Shelley Duvall, quien interpretaba a la esposa del protagonista, enloqueció durante la producción de la película. Se sabe que Kubrick, el director, tenía un carácter muy fuerte, además de ser un perfeccionista para sus cintas. Y esto mismo se aplicó en esta. Se dice que Stanley le gritaba por cualquier cosa a la actriz enfrente de todos, y asimismo, le pedía al protagonista, Jack Nicholson, que la intimidara al terminar cada toma, para lograr un temor genuino en la actriz. Shelley Duvall sufrió pérdida de cabello y ansiedad extrema, debido a las exigencias tan del director.
Después del Resplandor, la carrera de Shelley no pudo despegar, se retiró del cine, además de desarrollar un trastorno de la personalidad. Falleció el año pasado. El falso documental de Disney. El documental White Wilderness, producido por Disney en 1958, es una pieza icónica del cine de naturaleza, pero oculta un secreto muy oscuro. En el documental, los lemmings son mostrados supuestamente participando en una migración suicida, en la que se arrojan desde acantilados al agua y nadan hasta ahogarse. Según la narración, este comportamiento era un mecanismo natural para controlar la sobrepoblación. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que este comportamiento no ocurre en la naturaleza. Los lemmings usados en el documental no eran originarios del Ártico, como decía la cinta, sino que fueron comprados en Canadá y trasladados a un lugar con paisajes artificiales para rodar las escenas. Se utilizaron plataformas mecánicas y técnicas de edición para crear la ilusión de que los lemmings estaban migrando en masa y cayendo al agua por su voluntad. En realidad, fueron físicamente empujados del acantilado con un palo, hacia su fatal destino por el equipo de producción. Sucesos extraños en la Pasión de Cristo. Los acontecimientos que rodearon la producción de la película no dejaron indiferente a ninguno de los involucrados. Algunos de ellos fueron caídas de rayos en el set de filmación. Uno aterrizó sobre el protagonista, Jim Caviezel, y otro impactó a un técnico. La escena donde Jesús carga la cruz, provocó que el actor se dislocara el hombro. Esto fue culpa del director, Mel Gibson, quien quiso hacer la escena realista al llevar una cruz muy pesada, además de repetir las tomas varias veces. La escena de la crucifixión fue regrabada muchas veces, esto, combinado al clima de bajas temperaturas en el que se desarrollaba, provocó una infección pulmonar grave y neumonía a Jim Caviezel. Luego de terminar el rodaje, Jim Caviezel se alejó de Hollywood durante muchos años. Además, tuvo un conflicto con Mel Gibson, acusándolo de ser un pecador horrible. Jim Caviezel afirmó que después de haber interpretado a Jesucristo, ya nadie le quiso dar trabajo. Prácticamente la industria le dio la espalda durante mucho tiempo. La maldición de la profecía. La profecía, de 1976, es una de las mejores películas de terror de su época. Sin embargo, los encargados de la producción, afirmaron que la misma parecía no tener que ser estrenada. Esto debido a una serie de sucesos que no pudieron explicar. El avión privado donde viajaba el guionista de la película, David Seltzer, fue golpeado por un rayo. Asimismo le sucedió al avión del productor Mace Neufeld, y por último, también el avión privado del protagonista Gregory Peck. Todo esto, en menos de 2 semanas. Además, durante el rodaje en Roma, un rayo casi impacta al uno de los productores, Harvey Bernard. El hotel donde el director, Mace Neufeld, pretendía realizar un almuerzo para el equipo de rodaje, fue bombardeado por el grupo IRA, quienes sembraron el terror en esos años. Afortunadamente, no hubieron vidas perdidas. Al día siguiente, el hotel donde se hospedaba el director Richard Donner también fue atacado con explosivos. El evento más trágico vinculado a la maldición, ocurrió con Liz Moore, asistente del diseñador de efectos especiales John Richardson. Mientras ambos viajaban por los Países Bajos, sufrieron un terrible accidente automovilístico. Richardson apenas resultó herido, pero Moore falleció, al ser picada por una llanta que atravesó su vehículo. Lo impactante es que fue casi exactamente igual con una escena de la película, donde un fotógrafo, Kate Jennings, pierde la cabeza por un cristal que cae de un camión en movimiento. Lo inquietante es que el accidente ocurrió el viernes 13 de agosto de 1976, junto a un letrero que indicaba que estaban a 66,6 kilómetros de la localidad de Omen. Asimismo, sucedieron otros eventos que llevan a creer que esta película está completamente maldita. Apariciones demoníacas en De regreso a Babilonia. El director Alex Monty Kanawati encontró en un callejón de la avenida Hollywood Boulevard 19 rollos de película 16 milímetros. Al revisar los negativos, descubrieron que eran tomas muy antiguas, grabadas desordenadamente. Esto le dio la idea al director de hacer una película ambientada en el Hollywood de los años 20.
que se finalizó en el año 2013. El director decidió utilizar partes de los extraños fragmentos que encontró en ese oscuro callejón, en su película. Los actores de renombre que participaron afirmaron sentir presencias sobrenaturales en el set. Si ves la película y la pausas de repente, podrás ver a los actores con sus rostros deformados, caras extrañas en el fondo y siluetas. Este suceso se aprecia más si ves la película en cámara lenta. Al ser evaluada por expertos, concluyeron que no hay explicación alguna sobre la aparición de las caras demoníacas en el film. El trágico rodaje de El Conquistador. Esta cinta, lanzada en 1956, fue uno de los proyectos más ambiciosos de su época. CinemaScope, la productora, depositó todo su presupuesto para financiar la cinta. Protagonizada por el legendario John Wayne, quien interpretaría el papel de Genghis Khan. El estudio quería un lugar parecido al paraje mongol para poder mantener una precisión histórica en el film. Sin embargo, para abaratar costos, encontraron un lugar que se acomodaba a sus necesidades: el desierto de Nevada. Resulta que en este desierto, el ejército de los Estados Unidos realizaban sus pruebas de bombas nucleares. Debido a las normas tan pobres de seguridad que se tenían, todo el equipo de la película se fue al desierto de Nevada, exactamente una semana después de una prueba atómica. John Wayne, junto a 91 personas del elenco de la película y de producción, todos ellos desarrollaron cáncer. Crueldad animal en las aventuras de Milo y Otis. Durante la filmación se registró la muerte de más de 20 gatitos, además de que, para lograr una escena, uno de los directores le rompió la pata a uno de los felinos para que pareciera inestable. Asimismo, hubieron varias escenas que fueron eliminadas en el corte internacional, por ser demasiado fuertes para el público, pero que aún pueden ser vistas en su versión original. Por ejemplo, la escena en la que un oso agrede a un perro pug, quien se muestra visiblemente asustado. En internet puedes encontrar las escenas eliminadas, aunque te advierto que son muy perturbadoras, ya que los animales que estás viendo, muy probablemente perdieron la vida. El guión maldito de Atuk. El inigualable Atuk fue una película que jamás se realizó. Su guión quedó guardado en una bóveda en Hollywood desde hace muchos años, y nadie lo quiere rodar. Por la sencilla razón de que, los 4 actores elegidos para hacer el papel protagónico, murieron después de aceptar participar. El primer Atuk, John Belushi, muerto por una sobredosis de sustancias. El segundo Atuk, Sam Kinison, muerto por un accidente de tránsito. El tercer elegido fue John Candy. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la habitación de un hotel tras haber sufrido un ataque al corazón, y al lado tenía una copia del guión, abierta por la primera página. Finalmente, se llevó a cabo un último intento en los 90, cuando se convenció a Chris Farley de interpretar al personaje central, aprovechando que este no había escuchado la historia de la maldición. Estaba muy emocionado e iba a aceptar el papel, cuando murió, también por sobredosis, el 18 de diciembre de 1997. La infame improvisación de Marlon Brando. Marlon Brando es uno de los actores más aclamados por sus interpretaciones. Sin embargo, para quienes trabajaron con él, lo describen como alguien indeseable y muy difícil de tratar. En la película El último tango en París de 1972 hay una escena de contenido subido de tono, que involucra a Brando y la actriz Maria Schneider. Según Schneider, la escena, que incluye el uso de mantequilla como lubricante, no estaba en el guión y fue improvisada completamente por Brando y el director Bernardo Bertolucci sin su consentimiento previo. Aunque no hubo contacto íntimo real, Schneider expresó que se sintió humillada, manipulada y traumatizada por el incidente. Bertolucci admitió más tarde que no informó completamente a Schneider para obtener una reacción genuina. La actriz reveló años más tarde que la escena, tan traumática como fue, le llevó a intentar eliminarse a sí misma. El accidente de Brandon Lee. La muerte de Brandon Lee, el hijo del famoso actor y maestro de artes marciales Bruce Lee, ocurrió el 31 de marzo de 1993, mientras filmaba la película de El Cuervo, en Carolina del Norte. Brandon fue fatalmente herido en un accidente durante una escena en la que su personaje es disparado por un arma de fuego.
La pistola, que debía ser cargada con munición de fogueo, contenía un proyectil real que había quedado atascado en el cañón debido a un error de manejo en el set, lo que provocó su muerte al ser disparado. La investigación sobre el accidente reveló una serie de fallos en la seguridad del set de filmación. El proyectil real había quedado atrapado debido a un mal manejo previo de la pistola, y cuando se cargó con cartuchos de fogueo, el impacto del cartucho de fogueo fue suficiente para disparar el proyectil, hiriendo a Lee en el abdomen. A pesar de los esfuerzos para salvarlo, Brandon pereció horas después en el hospital. La maldición de Poltergeist. La saga de películas trata de una familia que es atormentada por espíritus, debido a que el lugar en el que viven está construido encima de un antiguo cementerio, y sus tumbas fueron desecradas. Cosa irónica cuando te enteras que, la casa productora de la película utilizó esqueletos reales en ciertas escenas, porque salía más barato que usar huesos de utilería. 4 de los actores que participaron en la saga, murieron, y su última película en vida, fue, precisamente, una de la trilogía de Poltergeist. Heather O'Rourke, quien interpretó a Carol Ann en la saga, falleció a los 12 años en 1988, víctima de un paro cardíaco ocasionado por estenosis intestinal. Dominique Dunne, quien interpretó a la hermana mayor de la protagonista, murió estando en coma en 1982 tras ser privada del oxígeno por su novio. Este suceso fue muy impactante, debido a que se le tenía como un joven muy tranquilo. Julian Beck, el reverendo Kane en la segunda película, murió en 1985 por un cáncer de estómago que se descontroló. Le fue diagnosticado durante el rodaje de la misma. Will Sampson, que interpretó a un brujo llamado Taylor en la segunda película, y que afirmaba ser chamán en la vida real, murió en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón, riñón y pulmón. ¿Sabes qué es lo curioso? La única persona que estuvo en desacuerdo con el uso de los huesos reales en el rodaje, fue Yvette Williams, quien interpretó a la madre de la protagonista. Ella discutió fuertemente con los productores, ya que no le parecía correcto que los usaran. Ella fue la única que no tuvo un destino trágico, lo que no evitó que al llegar a su casa encontrara los cuadros de su casa, de cabeza. La maldición del bebé de Rosemary. La aclamada película de 1968 pasó a la infamia por ser portadora de una de las maldiciones más terribles en la historia del cine. Iniciando con el compositor de la banda sonora, Christoph Komeda. Cayó de un acantilado rocoso y entró en coma durante 4 meses, falleciendo por un coágulo en el cerebro. Curiosamente, por lo mismo falleció uno de los personajes de la película. En abril de 1969, el productor William Castle sufrió repentinamente una falla renal grave. Mientras deliraba en el hospital, alucinó escenas de la cinta, además de arrepentirse fuertemente de haber financiado la película. Castle se recuperó, muy apenas, y nunca volvió a hacer un éxito en Hollywood. Pero, sin lugar a dudas, el que se llevó la peor parte de la supuesta maldición fue Roman Polanski. Polanski, quien en ese tiempo estaba casado y esperando un hijo con la actriz Sharon Tate, compró una lujosa mansión de un productor de música. Sin embargo, ellos no sabían que dicho productor había tenido una discusión acalorada con el líder sectario Charles Manson, quien, luego de haber recibido la negativa para producir su música, mandó a su séquito a exterminar a todos los que se encontraran en la mansión. El 8 de agosto de 1969, los hombres de Manson llegaron con objetos punzocortantes a la mansión, y acabaron con las invitadas que tenía Sharon, y con ella junto a su bebé, al que le quedaban 2 semanas para nacer. Según el informe, Sharon recibió 16 estocadas con el objeto punzocortante. Polanski no estaba en casa, debido a algunos retrasos relacionados a la producción de la película. Hecho del que se arrepiente amargamente en su autobiografía. Accidente en Midnight Rider. Sarah Jones, de 27 años, era una asistente de cámara que trabajaba en la película Midnight Rider, una biografía de Greg Allman, músico de la banda de Allman Brothers. La tragedia ocurrió el 20 de febrero de 2014, cuando el equipo de filmación estaba preparando una escena sobre un puente ferroviario que cruzaba un río en una zona rural de Georgia.
Para esta escena, un marco de cama y un colchón habían sido colocados sobre las vías. Debido a que pretendían retratar un sueño que tuvo el protagonista, el equipo había sido informado de que solo 2 trenes pasaban por ese puente, y ambos ya habían cruzado. Sin embargo, un tercer tren apareció inesperadamente. El equipo, atrapado por la sorpresa, intentó escapar rápidamente, y varios miembros corrieron hacia un estrecho pasillo al lado de las vías, aferrándose a las vigas del puente para evitar ser golpeados por el tren. Jones y otros lograron llegar a la seguridad relativa de ese pasillo. Sin embargo, en su prisa por escapar, el marco de la cama fue dejado atrás. Cuando el tren, que viajaba a unos 97 km por hora, impactó con la estructura, las piezas metálicas volaron por el aire. Durante el paso del tren, al menos 6 miembros del equipo resultaron gravemente heridos. Sarah Jones, lamentablemente, perdió la vida. Las investigaciones apuntaron a que la causa de su fallecimiento fue un impacto directo del marco metálico de la cama. El director fue sentenciado a 2 años de prisión, pero solo cumplió 1. Su caso se convirtió en el primero en el que un cineasta fue encarcelado por una muerte ocurrida en el set de filmación. El trágico rodaje de La Dimensión Desconocida. En 1982, durante el rodaje de La Dimensión Desconocida, ocurrió uno de los accidentes más trágicos en la historia del cine. El 23 de julio de ese año, el reconocido actor Vic Morrow, junto con 2 niños actores de origen vietnamita, de 6 y 7 años respectivamente, perdieron la vida en un accidente impactante. En una escena ambientada en la guerra de Vietnam, Morrow interpretaba a un hombre que intentaba rescatar a los pequeños mientras escapaba de un ataque, con un helicóptero sobrevolando y explosiones simuladas detrás de ellos. Sin embargo, las explosiones programadas desestabilizaron la aeronave, que terminó cayendo. Las hélices golpearon y acabaron instantáneamente con los 3 actores. Los pilotos del helicóptero y el resto del equipo sobrevivieron, prácticamente ilesos. Como consecuencia directa, se implementaron nuevas normas más estrictas para la protección de actores, en especial menores de edad, regulando su participación en escenas peligrosas y en horarios nocturnos. El vídeo del suceso se puede encontrar en internet. La extraña desaparición de Tammy Lynn Lippert. Era una actriz que apenas empezaba en el medio. Su aparición más conocida fue en un papel menor de la película de Scarface, hablando con el amigo de Tony, Manny, durante la escena de la negociación en la ducha. Se sabe que fue una fiesta durante un fin de semana. Sus familiares reportan que después de esta fiesta, Tammy se volvió una persona muy diferente. Al 4.º día de rodaje de Scarface, Tammy se regresó rápidamente a su casa, actuando de manera errática, al borde de una crisis. Su madre la llevó a una clínica de salud mental, de donde fue dada de alta 4 días después, sin evidencia de abusos de sustancias, ni enfermedades mentales. Tammy se había vuelto muy paranoica, se negaba a comer y beber cualquier alimento enlatado. Tenía miedo de ser envenenada. Tammy Lynn fue vista por última vez en Cocoa Beach, Florida, el 6 de junio de 1983. Llevaba una blusa azul de mezclilla, una falda a juego, un bolso gris y sandalias. Se rumoraba que podría haber estado embarazada. Un tiempo después, un detective de Cocoa Beach recibió 2 llamadas de una mujer, que afirmaba que Tammy seguía con vida. En la primera, afirmó que Tammy estaba bien, y que se pondría en contacto con su familia cuando fuera conveniente. En la segunda, la mujer informó que Tammy estaba asistiendo a una escuela para ser enfermera. Tammy jamás volvió a ser vista. Su familia aún la sigue buscando. El terrible final de Judith Barsi, nacida en Los Ángeles, en 1978, fue descubierta por un cazatalentos, quien afirmó a sus padres que tendría éxito en el cine, ya que padecía un déficit en la hormona del crecimiento, lo que la hacía parecer más pequeña de lo que realmente era. Desde ese momento Judith empezó a protagonizar diversos anuncios comerciales, e incursionó en el doblaje. Al parecer más pequeña, consiguió varios papeles de niñas de 7 años cuando ella ya rondaba los 10. Su carrera iba en ascenso, al aparecer en películas y series de televisión de la época. Sin embargo, las cosas en su casa eran un calvario. Su padre, Joseph Barsi, era alcohólico violento, quien se volvió aún peor al darse cuenta que el sustento de la casa era su hija, y ya no era él.
Estas situaciones no hicieron más que agravar el maltrato que sufría, provocando en la pequeña actriz una crisis nerviosa. Por lo tanto, su madre denunció a su marido, aunque nunca continuó con el proceso legal. El miércoles 27 de julio de 1988, el padre acabó con ambas. Incendió los restos y posteriormente se eliminó a sí mismo. Como dato curioso, el último trabajo en vida de Judith Barsi fue el doblaje de Todos los perros van al cielo. Las últimas líneas que dijo, fueron despidiéndose del personaje doblado por el actor Burt Reynolds, quien, se dice, tuvo que regrabar sus líneas múltiples veces porque rompía en llanto al escuchar la voz de Judith despidiéndose. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de tu agrado. ¿Qué te pareció este iceberg? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Espero que este video sea apoyado para que la plataforma lo recomiende y tenga más alcance. Les agradezco por los 8000 suscriptores. Yo soy Loni. Hasta la próxima.